Bienvenidas a este nuevo episodio que lo hacemos con mucho cariño y entusiasmo porque tenemos a una invitada muy especial que se llama Marcela. Marcela nos acompaña el día de hoy porque vamos a hablar de un tema que nos apasiona a las tres y es el amor propio y la inclusión. Bueno, les platico que Marcela es psicoanalista de orientación lacaniana, también es psicóloga clínica y bueno, es un gusto tenerte por aquí. Bienvenida, Marce. Bien, Muchas gracias, Lu. Marcel. Muchas gracias, Andy. El honor es mío de estar aquí compartiendo con ustedes. Y en efecto, es un tema que nos apasiona a las tres y creo que podemos de alguna manera hablar cada una de la experiencia y juntarnos ahí en algo. Claro que sí, por supuesto. Pues Marce, para ir abordando el tema, ¿qué te parece que nos platiques un poquito lo que nos puedas decir al respecto del amor propio? ¿Qué nos puedes contar desde tu experiencia? A mí me gusta mucho este tema primero porque creo que ya es algo que resuena hoy en día, es algo que si bien lo encontramos en todas partes, pero va un poquito más allá de estas dos palabras, ¿no? El amor propio. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿De dónde sale? Y si lo vemos desde el punto psicológico, todo este tema de la salud es uno de los componentes más importantes, no solo de la salud mental, pero también del desarrollo psicológico de una persona, ¿no? Y esto se va generando desde que somos muy pequeños, en la primera infancia, si bien. Y creo que a veces nos cuestionamos mucho de cómo hacerle, ¿no? Cómo amarme, cómo lograr ese amor propio, pero creo que es un recorrido que cada quien va haciendo muy a su manera y muy con sus herramientas que vaya teniendo o que le guste o que le sirva. Pero si hay algo cierto es que ese tema del amor propio, el autoestima, se va generando desde esa interacción con nuestros cuidadores primarios, ¿no? Nuestros papás, todo este tema del complejo de Edipo, que suena muy profundo, que no vamos a ahondar en ello, pero por ejemplo, este tema que pasa del vínculo tan cercano, estos sentimientos y deseos inconscientes de la niña hacia el papá, del niño hacia la mamá, y de alguna manera esa cierta rivalidad con el sexo del mismo lado. Y cuando hay una resolución viva y positiva desde ese punto, ayuda mucho a ir generando el amor propio, el cómo nos percibimos, porque va también del lado de qué valor nos damos, cómo nos aceptamos. Entonces, creo que por allá ya dije un poquito que puedo ir abriendo la conversación. Oye, Marce, ya a ver, yo tengo una pregunta. El amor propio, autoestima, digo, por decir todo el tema de autoestima, digo, es igual para ustedes dos que son psicólogas, en más o menos en los primeros años de vida, ¿cuál es lo más marcado que se empieza a crear el autoestima? O es, digo, sé que es en toda la vida, ¿no? Pero a lo mejor hay una parte importante en la infancia, en los primeros años, ¿cuántos años más o menos? Yo creo que uno de los quizás puntos más importantes es esta etapa de los 3 a los 6, ¿no? Ok. Em, ese desarrollo del niño, que justamente pasa esto del complejo de Edipo que les decía, ¿no? Me muero por mi papá, me muero por mi mamá, pero entonces el otro es mi enemigo. Entonces se va generando eso, pero es bien interesante porque ahí también está esa separación del yo con el otro. También se empieza a crear todo este tema del superior, que es esa parte crítica nuestra, ¿no? Que si llega a ser excesiva y muy fuerte, pues empieza a hablarse ya del baja autoestima, que es pues a lo que podemos nombrarlo en términos muy generales, ¿no? Porque para cada quien es súper distinto, pero no sé si tú tienes algo más que agregar por ahí. Claro, yo creo que de alguna manera dándole una traducción a lo que mencionas en cuanto a este discurso del super yo, Marce, que de pronto puede ser muy severo, Sí, para sí. poner a la audiencia, de pronto lo hablamos, que es lo que hemos platicado en otras conversaciones
que hemos tenido. El psicoanálisis de pronto tiene propuestas, sobre todo de lenguaje, un poquito abstractas, entonces por eso de pronto Claro. detenernos a desmenuzar la cuestión, ¿no? El superyo, digamos que es una instancia, un tipo de discurso que tenemos a nivel inconsciente que hace un conjunto de todos los ideales que tenemos a nivel individual, ¿no? Es decir, el superyo siempre va a ser totalmente subjetivo. Y Mm. entonces es esta vocecita que nos dice constantemente, no es suficiente, podrías estar haciendo más, ¿no? Y entonces hay personas que tienen una vocecita de super yo mucho más fuerte, ¿no? Y mucho más invasiva, y hay quienes no tanto. Y creo que eso, como bien decía Marce, tiene repercusiones importantes en el autoestima. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Cómo nos tratamos? Y claro que eso se construye, ¿no? Por lo menos el fundamento de eso en la primera infancia, ¿no? Ok. O sea, que serán como los primeros 7 años, ponte tú de vida, ¿no? Ok. Sí, 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 sí. sí. Wow, ok. Sí, yo creo que aparte ahí tiene que ver muchísimo, por ejemplo, bueno, hablando un poquito todo el tema de mente, cuerpo, espíritu, como parte del cuerpo como tal, la parte de nutrición también impacta mucho, ¿no? O sea, creo que todo lo que de hecho, por ejemplo, para los hábitos de alimentación, lo más importante son los primeros 12 años de vida, ¿no? Entonces, digo, claramente ahí como vemos, como toda la primera infancia tiene que ver con todo, ¿no? Con toda la parte de cuerpo, la parte de mente, espíritu, pero aparte de la mente, pues todo el tema de autoestima. Entonces, pues digo, al final no nada más es que trabajen la parte de autoestima por la parte de mensajes, ¿no? Que le damos a un niño, también es cómo se alimentan, cómo los alimentamos, cómo ven la parte ambiental de una casa, con quién come, si come solo, si come acompañado, o sea, todo eso creo que tiene que ver muchísimo también con un tema de autoestima que como que se separa a veces mucho, ¿no? Se separa como el tema psicológico y el tema nutricional. ¿Come bien o come mal? No, no es que coma bien o coma mal, es come acompañado, o sea, come de qué manera come, come con prisas, come presionado, come con enojos, ¿no? Como que todo eso tiene que ver también con un tema que a futuro parte de su autoestima y parte de su personalidad se refugian o no más o menos en en la comida, ¿no? Claro. Totalmente. Oye, Ahí Marce, bueno, dime, Lu. es que una frase que luego decimos ahí en el curso de hambre emocional con Sandy, que es que aprendemos a comer y amar a comer y amar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo que una palabra súper poderosa, no sé si lo ven de la misma manera, es la nutrición. A mí me parece que Mm. abarca tanto, no solamente lo que tiene que ver con los factores psicoemocionales, cómo es el estado de autoestima que tenemos, de qué nos nutrieron en ese sentido. Mm. Ujú. Refuerzos positivos, ¿no? O de refuerzos excesivos que, como decía Marce, ¿no? Se convierten en discursos superyoicos muy pesados, ¿no? Pero bueno, también de qué nos nutrimos fisiológicamente, ¿no? Cómo nos enseñan a Exacto. Claro. relacionarnos con los alimentos, con el cuerpo, como que creo que todo eso lleva una línea muy particular. E incluso ese vínculo, ¿no? De cómo nos nutrimos y qué relación tenemos con aquel que nos da de comer, Claro, especialmente con los papás, ¿no? La mamá, por ejemplo, desde ese, cómo los alimenta desde bebés. Es impresionante ese vínculo, me parece, y de los más importantes también. claro, porque aparte Exactamente. parte o sea, de una persona, de su amor propio, es también en la manera en que se alimenta, ¿no? O sea, de hecho, por Ujú. ejemplo, no sé, una persona que no tiene ningún cuidado con su alimentación, pues también tiene que ver muchísimo con el tema de autoestima, con el cómo se cuida, ¿no? O sea, todos los hábitos tienen que ver muchísimo con amor propio, justo. Que justo eso que está mencionando Sandy, Marce, me hace preguntarte lo siguiente. ¿Qué podrías decirnos tú que entiendes por amor propio, recabando las palabras que utilizó hace un momentito? Amor propio, autocuidado, inclusive podríamos agregar autocompasión, aceptación. ¿Qué nos podrías decir de eso? Creo que van muy de la mano también con esto que hablamos, porque, bueno, el amor propio ya lo fuimos como explicando, pero por ejemplo, el cuidado no solo es ese cuidado, ahí sí que de lo que el otro ve, ¿no? De cómo nos ven, pero va de adentro hacia afuera y me parece que es desde cómo pensamos, cómo nos percibimos, hasta qué comemos, como decía Sandy, ¿no? Porque eso es cuidado, cómo dormimos, la cantidad de sueño y cómo estamos durmiendo.
Em, la aceptación también va mucho de no ser tan duros con uno mismo, cuidar ese juicio que tenemos, porque puede ser muy fuerte, Claro. cómo nos reconocemos, qué reconocemos de nosotros, cómo vamos también aceptando esto que somos y esto que no somos, porque a veces luchamos mucho con este tema de es que no soy aquello, no soy como tal persona, no soy como tal estereotipo, que ahí se va rompiendo un poco esta parte de la aceptación y que va de la mano con la autocompasión, porque es un poco ese tratarnos no solo con amabilidad, pero con dignidad, ¿no? Es tan importante ese tratarnos con dignidad y a la altura de esa relación más cercana y más importante que podemos tener, ahí sí que con uno mismo antes de con nosotros. Claro. Oye, Marce, y hablando de este tema ya también como de amor, o sea, amor propio, todo ese tema de autoestima, ¿cómo vamos, o sea, cómo nos podrías relacionar con tu experiencia el tema de inclusión, diversidad, sentido de pertenencia? A mí me parece genial eso, porque si bien la vez pasada estábamos hablando de todo ese tema de inclusión en el live que tuvimos, pero inclusión también es esto, ¿no? De cómo, a ver, a mí se me hace esta pregunta de cómo los estereotipos nos van segregando y nos Claro, van generando estas ideas y esos ideales, porque el ideal siempre está a la altura de lo inalcanzable, pero que de alguna forma van haciendo no solo que nosotros nos separemos del grupo al que pertenecemos, pero que también segreguemos a otros, y eso va con la diversidad, ¿no? La diversidad de cuerpos, de estilos de vida, de estilos de ser, de estilos de hasta todo este tema de la moda, ¿no? Y solemos ver mucho en ese tema, no sé, redes sociales, por ejemplo, incluso los entornos sociales de hoy en día, este señalamiento tan crítico hacia el cómo se ve la otra persona sin siquiera conocer absolutamente nada y sin respetar aquello que le gusta, ¿no? Porque no me tiene que gustar a mí para yo poder ser inclusivo y de alguna manera recibir a esta persona o darle su espacio tal y como es. Y ahí hablamos de toda esa parte de cuerpos, que me parece que es un tema bien interesante cuando se une con la parte psicológica y el tema de nutrición, porque hay un estereotipo de cuerpos. Lo querramos o no, la sociedad nos ha pintado estereotipo de cuerpos, cuando realmente es cada quien con su cuerpo y hay cuerpos de cuerpos, porque no todos pueden ser iguales, ¿no? ¿Qué Claro. necesidad esta de querer ser iguales cuando por qué no podemos respetar la singularidad? no, y aparte, Claro. justo ahí que mencionas es quién define cuál es el mejor cuerpo, ¿no? Ujú. O sea, al final, ¿quién define cuál es la mejor, no sé, físico, de cara, de cuerpo, de altura? O sea, ¿quién lo define, no? O sea, pues no se define por nadie, ¿no? Entonces tiene que ser para uno mismo. Claro, y al final, Exactamente. inclusive si lo vemos como con una perspectiva evolucionista, pues el cuerpo también tiene adaptaciones al medio, ¿no? Motivo Claro. por el Ujú. cual es normal que existan tantas diferencias a nivel físico, ¿no? Entre persona y persona. Y hablando precisamente de adaptación, ¿no? Marce mencionaba este tema de el cuerpo, ¿no? Y justo mencionó brevemente el tema del estado emocional de la persona. ¿Qué vínculo le ves, Marce, a una cosa con la otra? El tema de la salud mental y el bienestar del cuerpo físico. A mí me parece, creo que de las conexiones más geniales que hay. Yo siempre digo que el cuerpo eventualmente pasa factura cuando no atendemos lo interno o el estado emocional. El cuerpo se encarga de gritarnos y decirnos, a ver, necesitamos ayuda, necesitamos tal, necesitamos descansar. Y están muy unidos, ¿verdad? No solamente en cómo nos cuidamos, pero también en qué hacemos con estos dos vínculos no solo del comer, pero también del cuidado, no solo en conjunto, pero por separado, porque, a ver, si de alguna manera cuidamos y trabajamos mucho en ese tema de salud mental, claramente el cuerpo pues se va a ver mejor quizás, y no mejor en que hay uno peor o mal, sino mejor en su estado, ¿no? En su estado de estar vivo, ¿no? De poder manejarse y poder hacer algo con este cuerpo, pero también
es si hacemos algo con el cuerpo, claramente va a surgir la pregunta de qué pasa, por qué estoy así físicamente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo llegué a esto? Y creo que es tan importante ese podernos dar cuenta qué de mí o qué de esto interno hace que el cuerpo esté como esté, ¿no? Ya sea muy cansado, ya sea incluso todo este tema del peso que a veces pasa también. La piel me parece que es uno de los órganos del cuerpo que grita por ayuda a las primeras instancias, ¿no? Que nosotros no estamos atendiéndonos. Claro, Claro, quiero mencionar algo importante porque justo que lo trabajo pues todos los días con los pacientes es, Ujú. tenemos un cuerpo físico, sí, claro, o sea, al final mucha gente viene por un objetivo físico a una consulta de nutrición, pero lo más importante de una consulta de nutrición es la nutrición funcional, que es la nutrición celular. O sea, es en la mínima parte de tu cuerpo, eso tiene que estar nutrido. Si eso está nutrido, todo va a fluir, ¿no? ¿Por qué? Porque si eso está Claro. nutrido, todas tus rutas metabólicas trabajan mejor, de ahí toda tu reacción hacia el tema físico se va a hacer mucho más rápido tu objetivo, por decir, pero lo más importante es la parte celular. ¿Por qué? El físico es lo último, ¿no? Entonces, si Mm. tú te estás enfermando mucho, si tienes problemas de piel, si tienes caída de pelo, si tienes cosas que el cuerpo te está diciendo, oye, aquí está una carencia, oye, aquí hay algo, hay que tratarlo más a fondo, no nada más es, bueno, tenemos que bajar de peso, no, tienes que subir músculo, no, al final eso sí es importante para ciertas personas o por un objetivo principal, objetivo y que tengan, pero lo más importante es la parte celular. O sea, hay que nutrirla al cuerpo y esa parte de nutrición es justo esto, ¿no? El irlo llevando también con la salud mental. ¿Por qué? Porque hay veces que dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero bajar 10 kilos porque me dijo mi doctora. Ok, ese es el objetivo de la doctora, pero nada más por un tema físico rápido. Y la salud mental, el cómo duerme, el cómo se está tratando sus problemas, el problema que le está causando que esté comiendo de más. O sea, hay que analizar mucho más su entorno. Entonces es justo esto, ¿no? La alimentación es bien importante, que no nada más sea tapar la punta del iceberg. O sea, hay que tratar la raíz del iceberg. Y claro, a mí, por a mí supuesto. De me hecho, parece genial eso, porque claro, justamente veía esta parte, ¿no? De muchas veces todos estos trastornos de la conducta alimenticia, ya en las personas adultas, ¿no? O en adolescentes, también se inician o son de alguna manera detonadores de ellos cuando llegan y solamente quieren bajar de peso, ¿no? Y hay una dieta súper estricta, pero ¿y entonces cuál es Claro. mi relación ahora con la comida, ¿no? ¿Cuál es la relación conmigo? Entonces empieza la culpa, todo este malestar de qué, cómo soy, qué hice. A mí me parece genial también ese cuidado tan importante de los dos lados. Y la claro, etapa y en la que escuchándolas. están, porque a ver, no es lo mismo ver a un adolescente, ver a una persona de 20 años, a ver una mujer menopáusica que está pasando por un problema hormonal, que también tiene que entender eso, o sea, tienes que entender que hay etapas de la vida que tu cuerpo cambia, que tus hormonas cambian, que tu estado de ánimo cambia, pero hay muchas herramientas para todo, ¿no? Para el tema emocional, para el tema nutricional, para el tema hormonal. Entonces es como ir, ahora sí como que ir pasando esos puentes en ese momento de la vida, ¿no? Pero, a ver, decir, si estoy en la menopausia, no puedo tener el objetivo de lo que tenía cuando tenía 20 años, ¿no? Entonces, es ir escuchando cada etapa de la vida. Digo, esto yo a nivel nutricional, pero pues yo creo que también a nivel psicológico, ¿no? Por Como un tema supuesto, de justo aceptación, ¿no? Como de mencionar aceptar. ahí. Tal. Justo les iba a mencionar ahí que escuchándolas a las dos, estaba pensando en que el síntoma de lo físico, ¿no? Es eso, es un resultado, ¿no? Porque en realidad todo lo que está por detrás a nivel de lo celular, como mencionaba Sandy, que se trabaja a través de lo nutricional, todo lo que está por detrás a nivel psicoemocional, ¿no? De la relación que construimos con los alimentos, con el cuerpo, ¿no? Es el síntoma, es el resultado, ¿no? Que lo vamos a ver reflejado en el tipo de cuerpo que nos caracteriza, ¿no? Y sin duda, creo yo también que el cuerpo es hablante, ¿no? Mm. Cada vez que tiene un síntoma
físico de tipo subida de peso, alguna cuestión en la piel, ¿no? Dermatitis atópicas, brotes, cualquier tipo de enfermedad o síntoma que podamos ver en términos generales, nos está hablando del estado interno de la persona, ¿no? Entonces creo que hay que aprender a ponerle atención a esta cuestión. Oye, Marce, y a ver, regresando un poco al tema de, pues, todo el tema de amor propio, inclusión, ¿cómo ves tú, que eres Guatemala? Nosotros somos, bueno, yo soy México y Lu es Costa Rica. Costa Rica, Uruguay. Este, ¿Cómo ven No, no, ahí no. el tema cultural social? O sea, el tema de inclusión a nivel cultural, a nivel social, o sea, ¿cómo va cambiando? Digo, al final estamos Latinoamérica las tres, pero Sí, bueno, pues claro que entre cada cultura es ser diferente el tema de inclusión y amor y todo eso, ¿no? claro. Yo creo que una de las cosas que más impacta toda esta parte cultural, cuando hablamos del amor propio, de la percepción de cuerpos y demás, uno de los más fuertes me parece que es la religión, ¿no? Especialmente para las mujeres, me llama mucho la atención. Por ejemplo, acá Guatemala sigue siendo un país muy conservador en tema religioso, ¿no? El catolicismo es quizás el más fuerte, pero pasa mucho esto de cómo las niñas, luego adolescentes, luego mujeres van creciendo y cómo hablan de este cuerpo en cuestión de tiene que ser aquello que nos enseñaron de una niña buena, ¿no? Y esa niña buena, uy, no, es un término que hay que ir desglosando, pero ahí sí que fuertísimo porque a cuántas personas no les persigue por muchísimo tiempo, pero también nosotros nos vamos a eso, pero toda esta parte socioeconómica, ¿no? Creo que es un tema donde no solo se construyen los estereotipos de cada país, de cada cultura y de Latinoamérica en sí, pero que también hay un cierto juicio, ¿no? De estas diferentes sociedades, de estos diferentes estratos económicos que no debería haber, porque pues al final, como ya dijimos anteriormente, cada quien es diferente, cada cuerpo hace y tiene lo que puede y no tiene también, pero creo que es un tema muy fuerte porque se trabaja mucho en esta demanda, porque a mí me gusta llamarle que es una demanda social de amarnos, de querernos, de poder incluso creernos, ¿no? Este estereotipo, pero entonces está esta constante lucha de cómo ir eh, no solo combatiendo estos juicios, pero entonces son inalcanzables, porque cada quien vive ahí sí que en una burbuja distinta, lo vamos a poner así. Cada quien hizo en ese tema de la religión lo que pudo y como pudo, y algunos se salieron, otros no. Algunas mujeres logran salir de ese constructo de la niña buena, otras siguen ahí, pero no por eso es que haya un cierto nivel de amor propio al que tenemos que llegar, ¿no? Creo que esa es una de las cosas más fuertes culturalmente, que no hay un nivel o un número o un indicador que hable que, ok, ya llegaste al amor propio, ¿no? Ya te amaste, ya estás Claro, aquí. claro, claro. Sí, pues no hay ningún determinante que te diga ya tienes amor propio, pues al final ni por cultura, ni por sociedad, ni por nada, ¿no? ¿No? Y de alguna manera la Claro, sociedad nos exige eso, ¿no? Nos anda preguntando constantemente esto en diferentes formas. claro, claro, totalmente. Y justo cuando hablabas de cómo las mujeres nos vemos principalmente atravesadas por estos discursos que tienen que ver muchas veces con lo religioso y de pronto también con lo sociocultural, esto de ser la niña buena, ¿no? Ujú. Me habla de una segregación y eso me lleva a preguntarte lo siguiente, Marce. Eh, ya que estamos hablando de la posibilidad de segregación, ¿no? A través de estos mandatos sociales y culturales, no sé si puedas conectar, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar en construir entonces entornos desde lo cultural y también desde lo interpersonal que sean más inclusivos y también más diversos? Totalmente. Y creo que una de esas cosas es justo ir, no solo informándonos, ¿verdad? Porque creo que parte de esta crítica y de estos juicios muchas veces van por el desconocimiento, ¿no? Hablamos de otros cuerpos porque no es mi cuerpo. Hablamos de otras experiencias
no solo porque es fácil siempre hablar del otro, pero porque también no las conocemos. Entonces, a ver, si nos informáramos como sociedad un poco más de por qué hay cuerpos distintos, cuál es la función de estos cuerpos distintos, ¿no? De qué pasa con, como decía Sandy, con toda esa parte del metabolismo y demás, probablemente habría una comprensión no total, pero quizás un poco más compasiva hacia las otras personas y de alguna manera ir rompiendo esos ideales, porque pasa mucho. Por ejemplo, de chiquitos, ¿no? Los niños no nacen con este prejuicio, no nacen con estos Claro. estereotipos. Entonces, cuando uno ve a los niños socializar, no importa qué tema hay ahí, ¿no? Si es el color de piel, si es el peso, lo que querramos verlo. Pero el niño no te va a segregar a primera instancia, te va a segregar porque alguno de sus adultos cercanos le dijo, a ver, esto no es lo que nosotros conocemos, esto no es así, esto no debería ser de tal forma. Y ahí empieza, cuando empieza el juicio Claro. del adulto, entonces quizás debería empezar ese cambio de los adultos para abajo, ¿no? Para los niños, porque entonces vamos a ir generando sociedades más inclusivas en ese tema y más informadas que nos permita ir haciendo también con no solo con las diferencias, pero con este tema de los estereotipos, porque son fuertísimos. A mí me parece que es un tema que yo a veces me lo cuestiono mucho porque para mí los estereotipos siempre han sido una pregunta sin respuesta, ¿no? A mí que me Claro. digan así como, "Ah, esta niña es bonita y esta no", pero me dicen, entonces, ¿qué? O sea, de verdad no lo entiendo, es tan abstracto para mí porque Pues, como nunca he visualizado el estereotipo como tal, eh, entonces para mí no hay tal cosa así como, ah, no, es que así no cumple con aquello, ¿no? Entonces no es bonita. claro, Entonces quizás claro. empezar por ahí. Eso es Claro, claro. De hecho, ¿sabes que qué me justo te hiciste pensar? acuerdas. Ay, perdón, no sé, Ay, no te sin preocupes, amiga, audio. las dos no íbamos a hablar. Pero justo en un podcast hablábamos un poco de este tema de, bueno, fue diferente que inclusión como tal, pero pues tenía que ver, que fue ¿quién pone que el rosa es de niñas, el azul es de niños? O sea, desde ahí hay Mm, como que desde que nacen empiezan a tener como esa parte de estereotipos, ¿no? Como que la claro. sociedad te impone a, tienes que ponerte esto, tienes que hablar, que el otro día justo, Galia, mi hija, estaba con un amigo y le dijo, algo le dijo como, ¿te quieres pintar las uñas? Están en mi casa, ¿no? Y Ujú, le dijo su amigo, no, porque eso es de niñas. Y volteó mm. Galia y le dijo, pero los niños también podrían pintarse las uñas. Entonces, Genial. pues claro, ¿no? O sea, como que, ¿quién dice que no? O sea, al final digo, pero también es porque, pues, claramente, pues, entre los mensajes que le damos a Galia, pues tratamos de que sea lo más inclusivo, ¿no? O sea, el por qué Claro. un hombre no va a poder pintarse las uñas si quiere pintarse las uñas. O sea, Ujú. claramente, pues, no es quien dice que es de la Es, mujer, ¿no? y no sé si lo ven así, pero es hasta un tema de entrenamiento, ¿no? A nivel Exacto, social. Cómo claro. nos van preparando para roles de género, para ciertas actividades, ¿no? Y entonces existen un montón de paradigmas también en relación a esto de la mujer es débil. Bueno, ya Mm, quiero ver un hombre dando a luz y me cuentan si somos débiles. No, exactamente, claro, ¿no? exactamente. Y todo el posparto y el embarazo y, o sea, todo eso, pues claramente sí, o sea, al final, bueno, pues ahí sí, mi esposo siempre dice que, o sea, el lugar del ángel de la independencia en México debería de haber una mamá, o sea, dice, debería de haber Ah. una mamá ahí en el pleno Reforma, o sea, porque dice, la verdad es que hacen todo en la vida, o sea, está... Pero bueno, sí, justo desde Claro, ahí empieza a tener a lo mejor una debilidad en el término Mm, mujer, ¿no? También que es exacto. bien común, que creo fíjese que tiene que en ver la con las palabra. relaciones, ¿no? O sea, al final, como todo esto de Exacto. amor propio, cómo te, o sea, desarrollas en una relación, tanto de amistad, pareja, quien sea, ¿no? Exactamente, Exacto. cómo la llevamos. Sí, 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 porque al final las palabras son tan poderosas que yo creo que no solamente pueden ser etiquetas, sino que nos terminan atravesando como conceptos, ¿no? Como esta idea de cómo soy mujer, soy débil, ¿no? O soy, Ujú. ¿cómo dicen? El sexo débil, ¿no? Sí, 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 Eh, sí.
Claro, o sea, te puede terminar atravesando en el sentido de entonces posicionarte desde esa supuesta debilidad a la hora de relacionarte. Y eso por supuesto que te puede desfavorecer, aún incluso cuando no es verdad, ¿no? Claro. Entonces, por eso es tan importante cuestionar los paradigmas. Sí, justo. Bien, bien. Oye, a ver, ¿y qué opinan de como el tema de estereotipos, diversidad de cuerpos en redes y todo el medio social? O sea, ¿qué tanto impacta a una persona en su autoestima, en su amor propio? O sea, que a lo mejor y tú tienes construido en tu primera infancia, vas construyendo tu Claro. autoestima, tu amor propio y todo. Claro. Pero yo creo que el tema de medios y redes sociales hace que eso se te pueda empezar a modificar un poco. O sea, tú puedes tener esa parte ya construida, pero creo que puede ser algo que te puede llegar a afectar un poco en tema de autoestima, ¿no? Sí, considero totalmente que es un gran Claro. factor de incidencia. De hecho, hace rato que ustedes se iban proponiendo, bueno, pero ¿quién dijo? ¿Pero quién propuso esto? ¿No? Y Marce decía, es que claro, los estereotipos de pronto son tan abstractos, ¿no? Que uno se cuestiona, ¿y de dónde salió este criterio? Claro. ¿No? Creo que precisamente todo este constructo de medios y ahora de redes sociales, ¿no? Empuja mucho a esa presión que vamos percibiendo, ¿no? De el deber ser, de los estereotipos, de esta vida completa y feliz, que en realidad no existe, ¿no? Mm, De hecho, muchos pacientes me comentan que en ciertos momentos en los que tal vez no están atravesando por procesamientos de emociones tan placenteras, deciden dejar redes sociales, ¿no? Y me Claro. parece que esto está muy vinculado por ahí. De pronto, claro que sí, fortalece mucho este discurso súper yoico de lo que debería de ser, ¿no? De todo este criterio de podría ser mejor, todo el mundo de los ideales, y de pronto eso no nos favorece. Claro. Y que incluso me parece que todo ese tema de medios va también en cómo me muestro y qué le demuestro a los otros, ¿no? Porque es una constante lucha en quién tiene más, quién demuestra más, quién se ve más feliz, porque es un quién más. Bien. E incluso esta parte de los likes, ¿no? A mí me parece bien fuerte este tema porque uno cree que solo es un like, ¿no? Lo vemos así como, ah, bueno, le doy like, pero detrás de un like hay tanto, ¿no? No solo para quien lo da, pero para quien lo recibe, porque incluso recuerdo este movimiento que hubo no hace mucho, no sé si se sostuvo o no, porque la verdad no estoy tan actualizada de ese tema de Instagram y demás, pero había un punto donde ya no se podían ver la cantidad de likes que le daban a las fotos, ¿no? Más que el mismo usuario, ¿no? El dueño de la cuenta. Y todo ese fue un Claro, movimiento que iba causando y que se quitó ir contando los likes porque empezó a ser un tema, especialmente para las adolescentes. Claro. claro, y lo sigue siendo. De hecho, no en vano, las redes sociales producen adicción, ¿no? Cuando hay un Ujú. exceso y ya hay tratamientos especializados para ese tipo de desintoxicación, podríamos decirle. Porque el algoritmo, aparte le sumamos a todo este tema de paradigmas, presión social, está diseñado para generar adicción, porque cada vez que recibes un like, estás recibiendo reafirmación, ¿no? Y a mí me parece hasta triste, porque no solo es reafirmación, sino que es la conceptualización de estoy siendo visto, ¿no? Ujú, ser Y visto. percibirte De pertenecer, exacto. ¿no? En cierto punto. Claro, tiene que ver con la pertenencia y claro que tiene que ver con el amor propio. Si tu autoestima es baja, ¿no? Es muy probable que te puedas refugiar en este tipo de recursos para validarte, para reafirmarte. Y Y lo es buscamos peligroso. ahí. Claro, claro, seguro, Ay, no, bueno, pues este es un seguro. tema tan, tan amplio, pero bueno, como conclusión, a ver, Marce, cuéntanos así, más experiencia tuya, tus mayores retos de amor propio e inclusión, Marce. Wow, es genial, me parece genial esa pregunta, porque saben que para mí todo ese tema del amor propio siempre ha sido un camino muy Ujú. distinto. Me gusta llamarlo distinto porque desde que yo era pequeña sí tenía cierta visión, ¿no? Pero nunca fue suficiente para yo poder ver a detalle a la otra persona, ¿no? O sea, las distintas mujeres, estas fotos y demás. Entonces, mi constructo de esta imagen siempre fue, de alguna manera, no sé si muy a solas en parte, pero también
muy segregado de ese estereotipo, que hoy lo agradezco. La verdad es que en aquellos momentos quizás lo luchaba mucho, ¿no? Porque era cómo le hacen, cómo son, toda esa parte del maquillaje, del pelo, ¿no? Que es un tema, por ejemplo, en la adolescencia, que se va generando en cómo todas se van viendo igual, ¿no? Lograr ese igual, pero para mí era así como igual. Y habían cosas que para mí eran un reto, porque a mí me parecía horrible, por ejemplo, cómo pensar o cómo me describían estos maquillajes que se usaban en ese tiempo. Y yo decía, pero ¿cómo? Yo no puedo pensarlo, ¿verdad? Y era un reto porque esa era la moda, eso era lo que se usaba. Y para mí era como, pues no. Luego, ya cuando pierdo toda esta parte de poder ver algo y demás, se convierte en uno de los quizás parteaguas más importantes, porque para mí se cae esa demanda de mí para mí en cuestión de intentar ver o intentar comprender el estereotipo social que se jugaba en el momento, o que se juega, porque todavía se juega y siempre se van a jugar. Pero entonces este camino del amor propio empezó siendo algo muy interno, ¿no? Y empecé a entender, quizás ya cuando entré a todo mi trabajo de mi análisis, de mi trabajo de salud mental y demás, em, empecé a hacer un recorrido de adentro hacia afuera. Y ahí fue donde empecé a comprender ese valorarse, ¿no? Porque uno dice, bueno, me valoro, pero a ver, no es de que solamente yo valore el cómo me veo en el espejo, ¿no? Sino que soy más allá de esa belleza tan frágil que habla de la sociedad. ¿Cómo puedo también yo ir haciendo con esa singularidad de a mí me gusta esto, me hace sentir cómoda aquello, a pesar de que no sea la moda, a pesar de que no sea lo que se está jugando en el estereotipo social del momento? Entonces, creo que ese ha sido un tema. Y por otra parte, cuando hablo de inclusión, para mí una de las cosas más bonitas y de las que más agradezco yo el haber perdido totalmente la vista y hablo lo uno con la inclusión, porque yo dejé de interesarme al conocer a una persona, que no importa de qué tipo, ¿no? Pero ya no había esa pregunta de cómo se ve si le hablo o no. Ya era como, te voy a hablar y luego me entero cómo te ves, ¿no? Te Claro. conozco y luego me entero, y si nunca me entero, pues también estoy muy en paz con ello, ¿no? Porque muchas veces ni me entero, o sea, no tengo el detalle, pero tampoco me mata saber así como, ay, ¿será que es fea? ¿Será que es bonita? No, no es una pregunta para mí porque ya no la entiendo, o sea, ya no comprendo ese, ay, es que no le hablo porque mira cómo se ve. Para mí es como, ¿y qué? ¿Cómo se ve, no? Entonces, Claro, porque al final estás viendo la parte interna de la persona, Marce, como tal. exactamente, sí, 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 y de hecho a veces me pasaba, ¿no? Me pasaba mucho en las prácticas, recuerdo que íbamos como a comunidades y demás, y yo veía que todas mis compañeras tenían miedo de trabajar con esta gente. Y entonces en algún momento sí me acerco y les digo, pero ¿por qué tienen miedo? O sea, si es gente amable, es gente que está dispuesta a trabajar, está dispuesta a colaborar, o sea, es que se ven como tal, ¿no? Es que se ven como que si nos van a hacer algo, yo, pero Claro. es que se ven, es tan crítico y creo que el ojo es uno de los jueces más duros que puede tener la sociedad. Seguro, seguro. Y de Wow. hecho hay una expresión ahí, o bueno, es toda una línea que hay en psicoanálisis donde se habla de la mirada, ¿no? Porque Ujú. la mirada puede ser objeto de deseo, ¿no? Porque queremos ser vistos. También porque algunas miradas pueden angustiarnos, ¿no? Y es porque comúnmente lo que está detrás de la mirada de una persona es su deseo, ¿no? Y de por medio siempre va a estar nuestro filtro de interpretación en relación a ese deseo. Mm, Y el hecho, Marce, de tu condición actual, ¿no? De no tener la posibilidad de dar esa mirada, quisiera saber em, qué ventajas, ¿no? Te da en lo profesional y también en lo interpersonal. Algo de eso ya estás mencionando. sí, me parece que, a ver, justo con esto de la mirada, para mí entonces cuando se pierde esta posibilidad del ojo como órgano y verlo, Ujú. empieza a ser la voz, ¿no? Yo me Claro. voy a fijar en tu voz, 100%. Tu voz y puede decir un montón, pero nunca nos lo cuestionamos porque entonces desde que nacemos nuestro primer filtro es el ojo, Claro. pero la voz, todo este cómo me siento alrededor de la persona y demás. Y entonces hay muchas ventajas, y así lo quiero ver, porque por ejemplo en el área clínica, ¿no? En la parte profesional, muchas veces se acercan adolescentes, ¿no? Que están trabajando mucho y están
atravesando todo este tema de la imagen, de no ser suficiente físicamente para los demás, y encuentran un espacio donde, ok, ¿sabes qué? No te puedo ver, así que te toca hablar de esto que te está quejando, ¿no? Porque cuesta mucho hablar de eso que no me gusta de mí, es un montón, incluso es algo que creo que toda la vida estamos luchando con ello, ¿no? Trabajando hacia cómo puedo hablar de mí. Por supuesto. Esa es una de las cosas. Y de forma ya interpersonal, como más en lo social, creo que va mucho también de poder ir conociendo a diferentes personas que quizás no lo harías si no ves que tienen algo en común contigo al primer plano, ¿no? Como a esto físico. Y ya cuando te vas encontrando con ellos o de otra forma, una conexión más desde ese quién es, esa diferencia de cómo se ve, ¿no? Si no te trato desde quién eres, qué tienes y qué hablas, se encuentra muchísimo y también es un reto para la otra persona, porque a mí me parece bien curioso. La gente muchas veces les gusta hablar primero de, no, es que me veo así, es que uso tal, y para mí es así como, eso no importa, ¿no? No te estoy preguntando eso. Es que, ¿qué te gusta, no? ¿Quién eres? Claro, porque a través de todo eso es con qué te decoras, ¿no? Ujú, ujú. En esta condición, pues en realidad no importa, no importa quién eres. Exacto. Entonces, de alguna manera tienes un acceso, me parece, bastante más profundo a la hora de relacionarte interpersonalmente, ¿no? Que no En tienes ninguna primer etiqueta visual como lugar, tal. Justo. Exacto, exacto, se perdió eso. O sea, y por más que a mí me las digan, por ejemplo, no, es que está, pero de verdad no tiene sentido. Para mí es tan abstracto que ya cuando te claro, conocí yo, no, no, pues sí, o sea, de verdad no vamos, no coincidimos en ideales, en pensamiento, en toda esta parte imaginaria de lo que somos, de cómo vemos el mundo. Ahí digo, no, pues sí, o sea, no me parece como persona, ¿no? Pero no por cómo se veía en ese momento. claro, claro. Bueno, creo que algo de esta mirada, ¿no? que le das a la inclusión, Marce, tan subjetiva, es algo de lo que tenemos que aprender a poner en práctica. Los que Todo. sí tenemos ese órgano, digamos que a disposición, ¿no? de la mirada, Exacto. para aprender entonces a relacionarnos desde otra perspectiva. Esto creo que es un cambio personal, subjetivo y profundo, pero me parece un tránsito muy bonito y constructivo para desarrollar. Nos dejas mucho en este episodio, Marce, y de verdad agradezco profundamente que nos hayas dedicado tiempo, ¿no? Y que compartieras con nosotras tus experiencias. No, gracias a Muchas ustedes, de verdad gracias. me lo he disfrutado un montón y ha sido un espacio súper bonito, porque aparte, no solo ustedes se quedan con esto, pero yo me quedo con mucho, porque créanme que para mí sigue siendo una pregunta todo este tema. Y es Claro, bueno que siga siendo pregunta, me parece. sí, yo creo que es un tema que se tiene que siempre seguir tratando, pensando, porque al final no es algo que ya tienes construido y no cambia, ¿no? Entonces, Ujú. tenerlo ahí, mantenerlo en alto. Y bueno, como siempre, Marce, o sea, de hecho, desde el live, este podcast, toda la plática, temas que tratamos contigo son increíbles. Y bueno, creo que vamos a seguir trabajando contigo en otras cosas porque es increíble platicar contigo, Marce, y Ay, pues no, el honor es mío. desafíos creo que ayudan muchísima, muchísima gente. No, Seguro. el honor es mío, chicas, de verdad. Y aparte creo que fluimos muy bien, ¿eh? Claro, me encanta, me encanta. Sí, Marce, pues muchísimas gracias y bueno, pues a todos los que nos están escuchando, vamos a tener próximamente un podcast presencial con Marce, pero cuando venga de Guatemala, pero seguiremos con otros temas con Marce. Pero muchas gracias, Marce, y No, pues gracias a a todos ustedes. los que nos están escuchando.